Hace 13 años tuvo lugar una de las mejores temporadas de la historia de la Fórmula 1, una temporada llena de emociones en donde tuvimos momentos dramáticos, tensos y alegres hasta la última vuelta de la carrera final. Sebastian Vettel se acabó proclamando como tricampeón del mundo al finalizar la última vuelta del Gran Premio de Brasil, después de una lucha de infarto bajo la lluvia contra su rival de toda la vida, el español Fernando Alonso. Pero no creéis que Fernando Alonso fue únicamente su rival esta temporada. En 2012 llegamos a tener en pista la increíble cantidad de 23 campeonatos del mundo repartidos entre 7 pilotos. En el equipo Red Bull, como compañero de Sebastian Vettel, tuvimos a un veterano Mark Webber, quien afrontaba su penúltima temporada de Fórmula 1, y a pesar de que nunca llegó a ganar un campeonato, en su etapa con Red Bull siempre estuvo peleando por los títulos, como en el año 2010, que llegó con bastantes opciones de llevárselo en la última carrera. En Ferrari, como compañero de Fernando Alonso, tuvimos a Felipe Massa, quien estuvo a una curva de convertirse en campeón del mundo en el año 2008, de no ser por un adelantamiento de Lewis Hamilton a Timo Glock que le servía para ser campeón. Aún así, seguía siendo un subcampeón de Fórmula 1, aunque no estuviera a su máximo nivel después de un gravísimo accidente en 2009. En el equipo McLaren tuvimos una dupla de británicos bastante exitosa. Jenson Button, campeón del mundo en 2009, estaba dispuesto a conseguir un bicampeonato en 2012, y sobre todo no se dejaría pisar por su compañero de equipo, el 7 veces campeón del mundo Lewis Hamilton. En el equipo Mercedes, ¿qué vamos a decir? Teníamos a Nico Rosberg, campeón del mundo en el año 2016, y al 7 veces campeón del mundo Michael Schumacher, quien afrontaba su última temporada de Fórmula 1. Si bien es cierto que Mercedes en esta temporada todavía no era lo que llegó a ser en los siguientes años, en 2012 pudieron conseguir su primera victoria en el Gran Premio de China desde la última que consiguieron gracias a Juan Manuel Fangio en el Gran Premio de Italia en 1955, por lo que serían unos rivales muy a tener en cuenta. En el equipo Lotus teníamos al magnífico Kimi Räikkönen, campeón del mundo en 2007, que volvía después de un corto retiro de la Fórmula 1 tras probar suerte en los rallies. Sin duda, una temporada llena de absolutas leyendas de nuestro deporte, que nos brindaría mucho espectáculo en 20 grandes premios alrededor del mundo. Con tantos nombres nos podríamos esperar cualquier cosa. ¿Quién sería la revelación del año? Quizás podría ser Kimi Räikkönen tras volver a la Fórmula 1 a un gran nivel, o qué tal una posible lucha por el título por parte de Michael Schumacher, para lograr su ansiado octavo mundial de Fórmula 1. Cualquier cosa podía pasar, pero lo que seguro nadie se esperaba era que un joven mexicano de apenas 22 años de edad asombrara al mundo entero a los mandos de un Sauber. Así es, estoy hablando de Sergio Pérez, o más conocido como Checo Pérez. El 2012 el mexicano no tuvo ningún sentido absoluto, ya que fue un habitual en la lucha por los puntos, aunque lo más sorprendente de esta temporada fueron sus 3 podios conseguidos en Malasia, Canadá y Monza, y no fueron obtenidos precisamente por suerte, sino que fueron por ritmo y talento, ya que bajo la lluvia del Gran Premio de Malasia, gracias a un pilotaje impecable y a una grandísima estrategia, estuvo a punto de arrebatarle la victoria a Fernando Alonso, puesto que el mexicano era más rápido que el español en pista, y poco a poco iba recortando distancias con él. En el vídeo de hoy repasaremos cómo fue el increíble 2012 de Sergio Pérez, así que si te interesa recordar o saber más de cómo fue aquel año del mexicano, te invito a que te quedes conmigo en este vídeo y lo disfrutes. Así que sin más dilación, volvamos al pasado. Para empezar a repasar esta historia tan idílica, tenemos que ir todavía un poco más atrás en el tiempo brevemente para poneros en contexto de cómo fue el camino de Checo hasta llegar a este punto. En 2008, Checo se unió al Bargo International Campos para disputar las GP2 Asia Series 2008-2009, después de arrasar en la Fórmula 3 británica el año anterior. En este campeonato Checo tuvo buenos resultados, ya que consiguió victorias en Sakir y en Losail, acabando el año en séptima posición con 26 puntos. Esta gran campaña, sumada a otra temporada positiva en la Fórmula 3 británica, le sirvieron para hacerse con un hueco en las GP2 Series en el año 2009 con el equipo Arden. La primera temporada de Checo en GP2 fue bastante discreta, ya que acabó la temporada en 12ª posición con 22 puntos, pero podemos destacar 2 podios en la ronda 7 de Valencia con una segunda y tercera posición. Para 2010, Checo firmaría con ADAX, y en esta temporada dio un salto adelante bastante importante en la lucha por un asiento en la Fórmula 1 en el futuro. Checo acabó el año como subcampeón de las GP2 Series por detrás de Pastor Maldonado con 5 victorias en Mónaco, Silverstone, Hockenheim, Spa y Abu Dhabi. Estos resultados le servirían para que Ferrari firmara al joven mexicano para su academia de pilotos. Sauber el 4 de octubre de 2010 anunciaría a Sergio Pérez como piloto titular del equipo para el año 2011. Antes de dicha temporada, Pérez tendría la oportunidad de rodar con el Sauber C29 en el circuito de Abu Dhabi en los test de jóvenes pilotos, dejando muy buenas sensaciones. La temporada de debut del mexicano en la Fórmula 1 fue bastante positiva,
teniendo en cuenta que era un recién llegado. Checo consiguió puntos en 5 carreras, destacando una séptima posición en Silverstone como mejor resultado, acabando el año con 14 puntos en 16ª posición. Ahora sí, después de una pequeña introducción, llegamos al motivo del vídeo de hoy, la temporada 2012. Para esta temporada, Sauber volvería a apostar por su dupla de pilotos de la temporada anterior, Kamui Kobayashi y Sergio Pérez. El equipo suizo presentaría su nuevo Sauber C31, con el que ambos pilotos tendrían la tarea de intentar estar en los puntos en la mayoría de las carreras. La temporada arrancaría en Australia, y el mexicano no podría empezar de peor manera el año. En la clasificación durante la Q1, Checo se mostraba muy competitivo ya que rodaba en tiempos de cabeza, pero un fallo en la caja de cambios de su C31 le impediría poder salir a rodar en la Q2, acabando la sesión en 17ª posición. Para más Shinry, al tener que sustituir la caja de cambios, el de Guadalajara recibió una sanción de 5 puestos para la carrera, que le mandaría a partir desde la 22ª posición en parrilla. En la salida, un accidente múltiple entre Ricciardo, Bruno Senna y Hülkenberg le daría alas a Checo, quien aprovechó el barullo de la primera curva para escalar hasta la 10ª posición en apenas 5 vueltas de carrera. Durante unas vueltas, el mexicano llegó a rodar en segunda posición gracias a su estrategia de una sola parada, mientras el resto de pilotos realizaban su primera parada de las dos que tenían por delante. En la vuelta 23, Checo apostaría por montar un juego nuevo de neumáticos blandos hasta el final de la prueba, saliendo en 13ª posición en la vuelta 24 tras la parada. Un coche de seguridad saldría en la vuelta 36, y este le ayudaría para poder llegar hasta el final de la prueba con los neumáticos vivos y más degradación de la cuenta. La carrera se relanzaría en la vuelta 42, a falta de 16 vueltas para el final, con el mexicano en 7ª posición, lugar por el que lucharía contra Maldonado, Rosberg, Kobayashi y Raikkonen hasta la línea de cuadros. Finalmente, tras estar 15 vueltas aguantando la posición, perdería plazas con Raikkonen y Kobayashi en la penúltima vuelta, pero un accidente de Maldonado en la misma le impulsó hasta la 8ª posición, acabando un fin de semana que pintaba muy oscuro, con 4 puntos en su casillero tras remontar 14 posiciones gracias a una masterclass estratégica, siendo el mejor piloto del día. En el Gran Premio de Malasia, Checo seguiría maravillando al mundo. El sábado, el mexicano lograría colocar a su Sauber en una buena 9ª posición, desde donde partiría el domingo. La carrera del domingo olía emoción en cada curva del circuito, ya que se despertaron con una lluvia que se llevaría el protagonismo de la prueba. Todos los pilotos optarían por poner los neumáticos intermedios debido a que la pista en la vuelta de instalación seguía estando mojado pese a que no estuviera lloviendo. En la primera vuelta la lluvia se volvería más intensa y en la curva 4 Grosjean y Schumacher, que partían delante del mexicano, trompearían por culpa de ello. Pérez, que se encontraba en 7ª posición al finalizar el último sector del circuito, fue llamado por el equipo para que entrara a boxes a montar neumático de lluvia extrema, ya que estaba diluviando en el circuito de Malasia, y eso les abría un mínimo de esperanza de poder optar a conseguir más que unos simples puntos gracias a la estrategia. El mexicano saldría de boxes en penúltima posición, solo por delante de Bruno Senna. A medida que las vueltas iban avanzando, el mexicano era el más rápido en pista, ya que la lluvia estaba azotando con más intensidad al circuito, hasta el punto de que todos los pilotos tuvieron que parar en la vuelta 6 para copiar la estrategia de Sauber. Pérez, en apenas 5 vueltas, ya había podido escalar hasta la 3ª posición tras haber acertado de lleno con el cambio de neumáticos, pero la lluvia iba a jugarle una mala pasada al mexicano, ya que al finalizar esa misma vuelta 6 tuvo un susto importante tras sufrir aquaplaning y salirse de pista, pero no era el único, ya que el Red Bull que venía por detrás casi acaba fuera de pista en la misma curva. Finalmente, el panel de comisarios optó por sacar el coche de seguridad, ya que las condiciones eran muy peligrosas para los pilotos. Tras 3 vueltas detrás del coche de seguridad, la bandera roja fue desplegada en la vuelta 9 y se paró la carrera durante una hora en busca de que la lluvia bajara de intensidad. La carrera volvería en la vuelta 14 con Checo en 3ª posición, pero nada más se fue el coche de seguridad, Jenson Button, que lideraba la carrera, entró a montar los neumáticos intermedios, acertando de lleno con el cambio debido a que las condiciones mejoraron. En la vuelta siguiente entrarían Hamilton y Alonso, lo que dejaba a Pérez como líder de la prueba. En la parada, Hamilton perdería la posición con Alonso en el carril de boxes tras una mala parada. Por otro lado, Button, que venía volando con el compuesto correcto, entró en una lucha totalmente absurda con un HRT con neumáticos de lluvia extrema, rompiendo el alerón delantero y frenando a su compañero que estaba justo detrás. En la vuelta 16, Pérez entraría y saldría por detrás de Alonso, ya que el de Ferrari le hizo un undercut. Hasta la vuelta 39, el español estuvo aguantando las distancias con el de Jalisco, en la franja de los 5 segundos, pero a medida que las vueltas fueron pasando, la pista fue secándose a pasos agigantados, y con ello el ritmo de Pérez iba increciendo.
En la vuelta 41, Alonso montaría el neumático de seco, y Pérez lideraba la carrera nuevamente, hasta su entrada en la vuelta siguiente. A falta de 14 vueltas para el final, los dos hispanohablantes se jugarían la carrera, pero el español tendría la ventaja al tener un colchón de 7 segundos con respecto al mexicano. Pero algo inesperado ocurriría. En la madrugada mexicana empezaron a ver una posible victoria del joven checo, ya que este rodaba 1,5 segundos más rápido por vuelta que Fernando Alonso. En la vuelta 46 ya estaba tan solo 2 segundos y poco. El mexicano iba volando por el trazado de Malasia, de vuelta rápida en vuelta rápida. Tan rápido iba que en la vuelta 49 ya se había metido en la zona de DRS y estaba listo para darle pelea al de Ferrari. Después de una vuelta estudiando dónde poder realizar el adelantamiento, los nervios, la inexperiencia y las difíciles condiciones le pasaron factura a Sergio, ya que en la penúltima curva se fue largo, volviendo a perder tiempo con Alonso. Aunque el mexicano intentara volver a ponerse detrás del español, no conseguiría volver a estar tan cerca de la victoria en las vueltas finales, acabando en segunda posición finalmente. Doloroso resultado, teniendo en cuenta que sin ese error posiblemente hubiera ganado, pero perdió con la experiencia de una leyenda como Fernando, y al equipo le daba igual, porque con esa segunda posición estaban más que contentos como le decían por radio. Este segundo lugar se convirtió en el primer podio de la carrera de Sergio, y evidentemente todo era alegría a pesar de tener la victoria tan cerca. En Ferrari se estaban planteando la continuidad de Massa para 2013, y Checo, al ser piloto de la academia, empezó a ser vinculado con el equipo de Maranello para ser piloto titular en dicho año. La Fórmula 1 llegaría a China para disputar la tercera ronda del campeonato. Checo clasificaría en octava posición el sábado, siendo este su mejor resultado en una quali hasta el momento, pero en carrera las cosas no saldrían de la manera esperada, ya que por culpa de una mala estrategia a 2 paradas y problemas con el embrague de su C31, cruzaría por línea de meta en 11ª posición. En la cuarta ronda en Bahrein le ocurriría lo mismo, clasificaría en octava posición el sábado, pero en carrera el ritmo no le alcanzaría para poder llegar a las posiciones de puntos, volviendo a quedar en 11ª posición al finalizar la prueba. Después de realizar su mejor clasificación hasta el momento, al conseguir una muy buena sexta posición para el Gran Premio de España, Checo se vería beneficiado tras la descalificación del poleman Lewis Hamilton, ya que tendría el privilegio de partir desde la quinta posición el domingo. Pero esa quinta posición sería un regalo envenenado, ya que tras hacer una salida increíble, el mexicano se puso en paralelo con Grosjean en la curva 2 mientras luchaban por la cuarta plaza. El francés rozaría con el alerón delantero el neumático trasero de Pérez, provocándole un pinchazo instantáneo que le mandó al fondo de la parrilla tras cambiar el neumático dañado. El mexicano intentaría remontar durante la carrera. Tras realizar una parada un tanto accidentada, en la vuelta 40 la transmisión de su C31 dijo basta y tuvo que retirar el monoplaza, siendo este el primer abandono de la temporada. En el Gran Premio de Mónaco, Checo tendría un buen ritmo para intentar luchar por un gran resultado, en un circuito donde las manos importan y no tanto el rendimiento del coche, pero en su primera vuelta lanzada en la Q1 saldría con demasiada velocidad de la zona de la piscina y el monoplaza sufriría un problema con la dirección, impactando contra el guardarraíl, poniendo fin a su sesión de clasificación. Tras salir en última posición, intentó una machada histórica en las calles del Principado, pero tras una pelea muy reñida con Pastor Maldonado, finalmente cruzó por línea de meta en 11ª posición, quedándose sin recompensa tras haber remontado hasta 13 posiciones en un circuito tan complicado. En el Gran Premio de Canadá, Pérez volvería a impresionar al mundo. Tras un par de carreras sin puntuar, llegaría al circuito Gilles Villeneuve bastante inspirado, pero en la clasificación del sábado no pudo aspirar a más de una 15ª plaza. En las primeras vueltas, el de Sauber pudo escalar 2 posiciones, opándose hasta la 13ª posición. La carrera iba a ser muy complicada para los equipos, ya que la mayoría el viernes pensó que se podía hacer solo una parada, pero un aumento de 15 grados en el asfalto el domingo hizo que todos se replantearan la estrategia y apostaran por hacer 2. A partir de la vuelta 12, los de las 2 paradas empezaron a pasar por el carril de boxes. Mientras todos iban haciendo su carrera, Pérez se mantenía en la cuarta posición hasta la vuelta 40, haciendo un increíble primer stint de 41 vueltas con un super blando usado, manteniendo el ritmo de principio a fin. En la 42 optó por poner un super blando nuevo, saliendo en paralelo con Kimi Räikkönen y Nico Rosberg, que luchaban por la 7ª posición de la carrera. Con un ritmo endiablado, cuando Webber hizo su segunda parada, perdió la posición con Checo. Rosberg en la 57 perdería la 5ª posición contra el mexicano, y en las vueltas finales Alonso y Vettel, que estaban líderes de carrera, intentaban sobrevivir hasta el final de la prueba tras hacer su única parada hace casi 50 vueltas. Red Bull decidió parar a Vettel en la vuelta 63 para ponerle un nuevo juego de neumáticos tras haberse equivocado claramente con la estrategia y haber sido pasado por Hamilton, perdiendo la posición también con Pérez, que venía volando gracias a su increíble estrategia. En Ferrari optaron por creer que se podía aguantar en el liderato las 6 vueltas que quedaban, pero los neumáticos
neumáticos de Fernando murieron en la 65 y empezó a perder muchísimo tiempo con sus perseguidores, acabando finalmente en quinta posición al final de la carrera, lo que le dejaba al de Guadalajara en tercera posición, reafirmándose así como el mejor piloto a la hora de gestionar neumáticos, consiguiendo su segundo podio de la temporada tras hacer una estrategia impecable sin que el ritmo decayera. En el Gran Premio de Europa, disputado en Valencia, Checo volvió a sufrir en clasificación. El mexicano no pudo superar de nuevo la Q2 clasificándose en 15ª plaza, por segunda vez consecutiva, pero en carrera conseguiría de nuevo salvar los muebles tras remontar hasta la 9ª posición al final de la prueba, sumando otros 2 puntos más para la general. En el Gran Premio de Gran Bretaña, Checo se volvió a quedar en la Q2 tras clasificar en 17ª posición. En carrera intentaría escalar hasta los puntos como en Valencia, pero en la vuelta 12, mientras peleaba con Pastor Maldonado, ambos pilotos se tocaron, lo que derivó en un abandono del de Sauber, quien fue muy crítico con Pastor tras ser reincidente con él después de unos altercados en Mónaco, carrera que según el mexicano fue arruinada por el venezolano. En Alemania, Pérez volvería a clasificarse en 17ª posición, pero nuevamente el mexicano hizo una gran salida, colocándose en la 12ª plaza en apenas 4 vueltas de carrera. En la vuelta 5 adelantaba a su compañero de equipo, colocándose en posiciones de puntos. El C31 de Checo era un misil en pista, y en la vuelta 9 pasaba a Paul di Resta para colocarse en la 9ª posición. En la vuelta 12, Mark Webber entraría a boxes. Al ser tan temprana su parada, no pudo evitar salir en tráfico, lo que le hizo perder la posición con Checo posteriormente a la parada del mexicano. En la 17, Pérez entraría para hacer su primera parada y saldría por detrás de Maldonado, pero en la siguiente le adelantaría colocándose en la 8ª posición, y con la parada de su compañero ya era séptimo. En la vuelta 29, Checo, tras estar varias vueltas estudiando a Hülkenberg, lograría poder adelantarle, colocándose en la 6ª plaza, pero en la 37 Kobayashi adelantaría a su compañero de equipo y mantendrían este orden de pilotos hasta el final de la prueba. Schumacher tuvo que parar en la vuelta 52 por una estrategia a 3 paradas. El 7 veces campeón del mundo salió por detrás de los dos Saubers, pero no fue capaz de poder adelantarlos, perdiendo así la posición con ellos. Finalmente, los compañeros de equipo aguantarían hasta el final, cruzando por línea de meta en 5ª y 6ª posición, sumando una gran cantidad de puntos muy importantes para el equipo, después de que salieran en 12ª y 17ª posición respectivamente. En el Gran Premio de Bélgica, parecía que las cosas iban a mejorar con respecto al último Gran Premio, ya que el mexicano consiguió por fin pasar de la Q2, tras haber metido a su Sauber en una increíble 5ª posición. Tras una sanción de Maldonado, el mexicano partiría finalmente desde la 4ª plaza el domingo. Nuevamente, esto sería un regalo envenenado, al igual que en Barcelona. En la salida, Romain Grosjean provocaría uno de los accidentes más bestiales de la Fórmula 1 moderna. Tras cerrar a Lewis Hamilton en plena recta de meta, el británico perdería el control de su McLaren y no podría hacer nada para evitar impactar con la parte trasera del Lotus, derivando en una reacción en cadena, ya que este último se llevaría por delante a Sergio Pérez y a Fernando Alonso, provocando el abandono de los 4. Kobayashi, que salía segundo, también se vio afectado por el accidente. Lo que pudo ser una tarde histórica para los suizos se convirtió en una pesadilla, sin haber podido ni siquiera hacer la primera curva del circuito. En el Gran Premio de Italia, Pérez partiría desde la 12ª plaza. El de Sauber conseguiría escalar rápidamente hasta la 8ª posición en 6 vueltas, algo que ya era tendencia esta temporada. Checo otra vez hizo una estrategia brutal, ya que consiguió aguantar con sus neumáticos hasta la vuelta 30 con muy buen ritmo, lo que le permitió un stint de 23 vueltas mágico con neumáticos medios nuevos, mientras el resto iba con duros. Raikkonen fue víctima de ello, ya que cuando salió Pérez de boxes, él llevaba unos neumáticos duros de 13 vueltas y tenía que aguantar hasta el final. La suerte le empezó a reír al mexicano de inmediato, ya que a Sebastian Vettel, que rodaba en 5ª posición, le sancionaron con un drive-thru, y al cumplir la sanción perdió la posición con él. Para más fortuna, en la vuelta 34, el McLaren de Jenson Button sufrió un problema mecánico, que le hizo retirarse de la carrera mientras rodaba en 2ª posición. Enseguida dio caza a Raikkonen y a Schumacher, y en la vuelta 37, Pérez hizo una gran maniobra en la curva 1 para adelantar a Raikkonen. En la misma vuelta, el alemán se vio obligado nuevamente a parar por su estrategia a 2 paradas, lo que colocaba a Pérez en 4ª posición a falta de 16 vueltas. Al no tener a nadie delante, Pérez llegó a rodar hasta un segundo más rápido que el líder de la carrera, Lewis Hamilton. De vuelta rápida en vuelta rápida, el C31 de Checo iba hasta 2 segundos más rápido por vuelta que los Ferrari de Massa y Alonso, quienes estaban ocupando las posiciones de podio. A Massa le pasó como un avión antes de la parabólica en la vuelta 43, sin que el brasileño pudiera mostrar resistencia alguna. En la vuelta 46, Fernando no pudo hacer nada para mantenerse en la 2ª plaza, y fue fulminado por la velocidad punta del Sauber de Pérez en la 2ª zona de DRS. Lamentablemente Pérez, a pesar de que iba recortando a pasos agigantados la distancia con Hamilton, le faltaron vueltas para poder luchar por la victoria, y se quedó a 4 segundos del ganador de la prueba. Una estrategia parecida a la de Canadá le dio a Sergio Pérez su tercer podio en su carrera
carrera deportiva, haciendo historia con un Sauber, algo que seguramente muy poca gente se imaginaba al principio de la temporada. En Singapur, Pérez clasificaría en la 14ª posición. La carrera en sí para el de Guadalajara no sería nada del otro mundo, ya que cruzaría por línea de meta en 11ª posición, pero una sanción de 10 segundos a Mark Webber le oparon hasta la 10ª posición, y con ello se llevó un punto más para el campeonato de pilotos. Tras las grandísimas actuaciones del piloto mexicano con el equipo Sauber, los grandes empezaron a llamar a su puerta. McLaren, el 28 de septiembre de 2012, anunció que el joven mexicano formaría parte del equipo como segundo piloto de la escudería y compañero de Jenson Button, un premio más que merecido para una temporada tan increíble, que dejó enamorados a los aficionados de la Fórmula 1 como fue este 2012 de Sergio Pérez a los mandos de un Sauber. La temporada seguía, y en Japón Pérez estuvo muy fuerte durante toda la semana en el circuito de Suzuka, ya que metió al C31 en 5ª posición en la clasificación. Además dejó una imagen para la historia cuando en la vuelta 6 le metió una pasada increíble a Hamilton con un Sauber en la curva 11, después de que se anunciara que el mexicano sería su reemplazo días atrás, pero en la vuelta 19, en una lucha con Hamilton y Raikkonen, el mexicano quiso hacerle un exterior al británico, con la mala fortuna de que perdió el tren trasero de su monoplaza y al pisar la hierba se deslizó hasta la grava, donde se quedó atrapado teniendo que abandonar el Gran Premio. En Corea del Sur, Pérez clasificó en 12ª posición, y a pesar de que hiciera una buena salida que le dejó en 9ª posición en la vuelta 1, el de Jalisco no pudo meter al Sauber en los puntos y acabó en la misma posición desde donde partía. En la clasificación del Gran Premio de la India, Checo metió a su C31 en la 8ª posición. La estrategia estaba planeada a una sola parada, pero el neumático del mexicano en la vuelta 12 empezó a sufrir de más y tuvo que entrar a cambiarlo. En la vuelta 20 intentó un adelantamiento sobre Ricciardo, pero el alerón del Toro Rosso impactó con la rueda de Pérez, provocándole un pinchazo en la curva 1, y tras tener que hacer toda la vuelta sin la llanta, el equipo optó por retirarlo en la vuelta 22. En Abu Dhabi, Checo clasificaría en 11ª posición para la carrera, y durante la mayor parte de la prueba estuvo metido en un grupo con Di Resta, Grosjean, Webber y Maldonado, en donde se estaban peleando la 5ª posición de la carrera. En la vuelta 39, Pérez se lanzó para intentar conseguir un doble adelantamiento sobre Di Resta y Grosjean, aprovechando que Di Resta había adelantado al francés. La maniobra parecía estar casi completada, pero una reincorporación peligrosa del escocés haría que Checo tuviera que irse fuera de la pista para evitar un accidente con él. Grosjean intentó aprovechar la salida del mexicano para pasarle, pero el francés calculó mal el adelantamiento y se llevó puesto a Pérez y a Webber, que iba por detrás. Finalmente Checo no pudo pasar de la 15ª plaza tras el percance, cerrando una desastrosa gira asiática con tan solo un punto en 5 carreras. En la penúltima prueba del año, en el Gran Premio de América, Checo clasificó en 15ª posición, y a pesar de que intentó luchar los puntos hasta el final, no pudo pasar de la 11ª plaza. En el último Gran Premio de la temporada, la cosa no mejoraría para Sergio, ya que fue víctima de uno de los accidentes más dramáticos de la Fórmula 1, aquel en la primera vuelta de Interlagos que casi le da un mundial a Fernando Alonso tras un choque entre Sebastián Vettel, Bruno Senna y Sergio Pérez, siendo el brasileño y el mexicano los más afectados, ya que tuvieron que abandonar la prueba. Así ponemos fin a un 2012 maravilloso de Checo con 3 podios conseguidos pilotando un Sauber. Sí que es cierto que la última parte del campeonato no fue perfecta, pero el año con esos 3 trofeos ya estaba hecho. Finalmente Pérez acabó la temporada con 66 puntos en 10ª posición del mundial, superando a su compañero de equipo y con un asiento en McLaren para la próxima temporada. Hasta aquí el repaso de una de las mejores temporadas del mexicano en la Fórmula 1, y por ende el final del vídeo de hoy. ¿Recordabas esta temporada de Sergio Pérez en la Fórmula 1? ¿Crees que Cadillac se hará con los servicios de Checo para 2026? Déjame tus opiniones en la zona de los comentarios, que estaré leyendo todo. Si te ha gustado este vídeo, te agradecería que dejaras un like y una suscripción, que es totalmente gratis y así me ayudas a seguir trayendo este tipo de contenido, ya que tiene muchas horas de trabajo detrás. Mi nombre es Lima y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!